Hola a todos y bienvenidos a nuestra sesión de hoy acerca del Banco Multilateral de Desarrollo. Mi nombre es Karen y yo soy del South South North. Bienvenidos para este programa de acción de justicia de la BCA y yo soy la gestora de la de comunicaciones en la BCA. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a primero darle ciertas instrucciones. Y luego vamos a darle la palabra a Josh, quien es nuestro facilitador hoy día y va a hacer las presentaciones de los oradores hoy día. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy día. Es fantástico tenerlos en esta reunión y muchas gracias por haber hecho el tiempo para estar en esta reunión. Algunas indicaciones. Si es que ustedes han compartido el enlace para unirse a esta reunión, por favor pueden ajustar su etiqueta en Zoom que lleve su nombre y el de su organización para saber exactamente quién está en la reunión. Y también mientras que los oradores están hablando, por favor asegúrese de silenciar su micrófono para evitar ningún tipo de interrupción cuando otros están hablando. Luego tenemos el tema de la participación. ¿Cómo participar en esa sesión? Si tiene alguna pregunta, tenemos un recuadro de preguntas y respuestas que está en la parte inferior del bar en el menú. Si, por favor, si siéntanse libre de hacer cualquier pregunta o comentario en su propio idioma en el recuadro del chat. Vamos a tratar de responder la máxima cantidad de preguntas que podamos. Pero si quieren hacer un comentario, también pueden hacerlo en el recuadro del chat. Y si quizás quieren hacer un comentario, también pueden levantar su mano digital y vamos a tratar y les vamos a dar la palabra para que participen en el debate. En el debate, de otra forma, pueden poner su comentario en el recuadro del chat o en el de preguntas y respuestas. Para la sesión de hoy tenemos servicio de interpretación en inglés, español, francés y portugués y también indonesio bahasa. No dude en hablar en cualquiera de estos idiomas. Si tienen alguna pregunta o comentario, también tienen que asegurarse de estar en el canal del idioma en el que quieren escuchar esta reunión. Para los que hablan inglés, por favor, únanse al canal de inglés y por favor, si están hablando en su propio idioma, háganlo, cosa que los intérpretes pueden ayudarlo. Si tienen algún tipo de pregunta técnica, necesitan asistencia técnica, envíen por favor un mensaje al siguiente correo electrónico, que es infobca@southsouthnorth.org. Nuestros presentadores hoy día, para esto le voy a dar la palabra a Josh, que va a hacer la introducción de la sesión. Bienvenido, Josh. Muchas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión sobre los bancos multilaterales de desarrollo. Tenemos una tarde muy interesante programada para ustedes, empacado con mucho contenido. Mi rol es simplemente guiar la discusión y facilitar un poco la discusión, pero la mayoría del diálogo lo va a hacer nuestros presentadores. Pero antes de comenzar, quiero explicarles un poco cómo se ve la agenda. Primero vamos a comenzar con una presentación del South South North y luego vamos a comenzar con las conversaciones. Estamos muy emocionados de tener esta conversación. Tenemos a Bianca Ketzel de ODI y a Carola Mejía de la Fundación Avina que va a estar presentando. Entre esas dos discusiones vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas, pero como Karen ya mencionó, por favor siéntense libres de utilizar el recuadro de preguntas y respuestas de Q y A para que si hay alguna pregunta que puedan ser respondidas en vivo por los presentadores sería fantástico. Y estoy realmente ansioso de ver esta discusión que vamos a tener en vivo y estoy emocionado de tenerlos a todos ustedes como participantes. Vamos a tener un receso para el café porque va a ser una sesión un poco larga antes de comenzar con la discusión del compromiso de la justicia y luego al final vamos a tener una visión general y reflexión. Y ante eso va a haber un debate sobre la participación de la ABC en la reforma de los BMD. Ya hemos mencionado que tenemos
servicio de interpretación, y traten de hablar despacio para que los intérpretes tengan tiempo de interpretarlos, cosa que los intérpretes puedan comunicar sus ideas de manera asertiva. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Jared para que nos presente un poco el panorama. Muchas gracias, Josh. Muchas gracias. Esta sesión está siendo organizada por el Programa Mundial y el objetivo principal o estrategia del programa global es es poder dar unas condiciones y regulaciones que apoyen el Fondo Internacional para una financiación de acción climática local. Y una de las prioridades, acciones, áreas de acción prioritarias, ¿no? Que se identifican como la participación de la UNFCCC. Ha habido oportunidades para el equipo de BCA para preparar en la calidad de la financiación climática. Y luego, otra de estas áreas es participar en los procesos de las diferentes instituciones y también encontrar soluciones para el tema del clima. Y también tenemos un área de fortalecer la participación de la sociedad civil y para ver el fondo climático y el fondo ecológico, diferentes fondos, y también participar en la agenda de reforma de los bancos multilaterales de desarrollo. Y el último elemento es promover y movilizar la financiación para las soluciones climáticas locales, desarrollando diferentes actividades que ya se están llevando a cabo, como el desarrollo de un portafolio que incorpora soluciones climáticas lideradas localmente. Y también luego el programa de la BCA tiene el próximo nivel de la subvención y está llevando a cabo diferentes proyectos. En términos de la reforma de los BMDs, muchos de ustedes saben que los BMD es un actor principal en la financiación climática. Si es que ustedes ven la financiación, ha habido un compromiso y hay ciertas reformas que se canalizan a través de estos bancos. Y el resultado de la COP27 dio una dirección clara para los BMD para que incrementen significativamente la financiación climática para tanto la adaptación como para la mitigación. Y este año, la presidencia bajo a cargo de la India ha constituido un grupo de expertos para fortalecer los BMDs. Y esto se dio en junio del 2023. Y para algunos de ustedes que han estado siguiendo el trabajo del Banco Mundial, ellos diseñaron una hoja de ruta en el 2023 y probablemente cuando hablamos de hoja de ruta hay varios esfuerzos para esta reforma, hay varios esfuerzos acerca de la reforma de la agenda de la BMD. Estamos muy optimistas acerca de esta reforma porque establece una nueva conversación que tener. Pero definitivamente hay un nivel de optimismo acerca de estas reformas. Y también hay que ver los procesos de este proceso de reforma de la agenda. Desde mi punto de vista, yo creo que la sociedad civil va a tener definitivamente su propio punto de vista y hay que poner las voces y las perspectivas de todos los actores involucrados y las partes involucradas, especialmente por los compromisos que hay que tomarse en consideración dentro de esas conversaciones. Y para la BCA, lo que estamos tratando de hacer es conectar con movimientos, múltiples movimientos, y estamos tratando de conectarnos con sus posiciones y ver cuáles son los riesgos y las oportunidades que surgen de esta agenda de reforma. Va a haber muchas actividades y esta sesión básicamente está diseñada para decidir cuáles son las oportunidades, cuáles son los riesgos que están enfrentando los países y también participar y tener una participación a manera global y también cuál es la parte de la sociedad civil. Te doy la palabra a ti, Josh, nuevamente. Te doy la palabra nuevamente. Muchas gracias.
Jared. Bueno, realmente estoy feliz de darle la bienvenida a Bianca Getzo de ODE. Ella trabaja como oficial de investigación en el programa de desarrollo y finanzas públicas del ODI y su trabajo de investigación y asesoramiento se centra en cómo los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras de desarrollo se están adaptando a una economía mundial en constante cambio. Ellos ven el proceso de cambio y ven definitivamente el tema de los BMD y Bianca va a hablar acerca de las reformas inteligentes en torno a la infraestructura de la BMD. Bianca, te doy la palabra. Hola Josh, muchas gracias por esa presentación. Voy a compartir mi pantalla con ustedes rápidamente. Por favor, háganme saber si pueden ver mi diapositiva. Fantástico. Como Josh dijo, voy a hablar acerca de las reformas inteligentes de las BMD y qué cosa eso significa para la sociedad civil también. Solamente una nota breve de la agenda. Voy a entrar en detalle acerca de todos esos temas, pero si quieren poner preguntas en el chat, me pueden hacer cualquier pregunta que quieran que les clarifique algo. Voy a resumir. George me pidió que resuma un poco el contenido y mientras que comience a hablar, voy a hablar de la prioridad de la sociedad civil, pero no se preocupen necesariamente de recordar todo eso, porque al final voy a resumir todo esto de una forma más estructurada. Antes de comenzar, ¿cómo funcionan los BMDs? Simplemente para establecer un poco la escena, es importante entender qué cosa es lo que significa BMD. Cuando decimos que son multilaterales, es que es propiedad de diferentes países en donde hay partes interesadas. Pueden pensar como una cooperativa. Algunos son clientes o prestamistas o donantes. Algunos son ambas. A veces son las Naciones Unidas, por ejemplo, que no toma plata del Banco Mundial, sino que es al revés, como Sudáfrica, por ejemplo. Hay un rango de partes interesadas, hay como 125 miembros, y la DSD enfoca en desarrollo, es decir, que ellos dan financiación a poco costo para las inversiones, para la prosperidad futura. Y esto normalmente se enfoca en la reducción de la pobreza, y por eso es que las agendas han sido reprogramadas desde el 2020 para seguir o las ODS del milenio, que realmente atrae la atención hacia la reducción de la pobreza. Y también lo que la gente les encanta olvidar es que son bancos finalmente. Ellos dan capital para que realmente las personas hagan inversiones seguras y los BMDs pueden emitir bonos en los mercados internacionales. Y debido a estos factores, los BMDs pueden emitir estos bonos en mercados internacionales y tienen muy buenas tasas porque son muy seguros. Así que los países que son clientes de los BMDs pueden acceder a fondos a precios mucho más bajos si es que en comparación que si lo harían en el mercado de los bonos en sí. Algunos países quieren pedir préstamos y tienen la capacidad de pagar, y hay otros países que no tienen la capacidad de devolver el préstamo, así que toman subvenciones. Y esa es la diferencia entre los países de mediano o bajo ingreso, que son los que piden subvenciones y se enfocan en las subvenciones. Y nos referimos a esto como concesiones. ¿Por qué estamos hablando de los BMDs? Es que los BMDs no solamente son importantes, sino son excepcionales para los países de medianos y bajos ingresos, porque tienen un alcance regional y global y sirven también a nivel mundial y tienen mucha experiencia implementando proyectos relevantes que están involucrados en el área climática y también dan, digamos, el valor por el dinero que dan es muy bueno. Para darles un poco de perspectiva, los más grandes BMDs, que más o menos son siete, tienen 1.8 billones en activos, son los contribuyentes más grandes hacia la financiación climática. Y ese es el punto que a mí me gusta
subrayar cuando hay inflación y cuando las partes interesadas tenían presupuestos muy cortos. Los BMDs dan mucho valor por el dinero. Y cuando digo es que por $1 en un BMD, en el tiempo van a recibir $40 de regreso por las inversiones que ellos hacen para la acción climática. Si ustedes deciden poner ese dólar en un fondo, cualquier fondo, uno recibe $1, es decir, $1 por $1 versus $1 por $40. Y por eso es que a nosotros nos interesa estos bancos y nos interesa de que les vaya bien. Sin embargo, ellos enfrentan muchos desafíos y los voy a poner en tres áreas. Ellos tienen que ser inteligentes, tienen que tener escala y tienen que ser simples. Cuando hablamos de ser inteligentes, hablamos de tener narrativas y desarrollo climático. Como mencioné anteriormente, tienen el foco de reducción de pobres. Los los bienes públicos no están dentro de sus mandatos. Eso significa que en los estatutos de sus bancos nada se refiere a sostenibilidad o clima, por ejemplo, no está involucrado. India, por ejemplo, que es uno de los países que el Banco Mundial sabe que puede comenzar a cambiar, está dentro de su mandato, pero todavía tiene que ser aprobado. Esto nos lleva entonces a que los BMD están operando dentro de una visión de que el desarrollo, los objetivos de desarrollo del clima son mutuamente exclusivos. Es decir, si uno invierte en una, no puede invertir en el otro, pero eso no es verdad. Es una visión a muy corto plazo. Pero eso nos lleva a los BMDs no viendo un montón de los co-beneficios que pueden suceder cuando uno hace una inversión en la salud pública. Por ejemplo, uno puede tener un co-beneficio cuando hace una inversión en la salud pública. Así que están un poco como ajustando el ojo de ellos, la visión de ellos para ver dónde pueden invertir y se dan cuenta que sus fondos no están siendo utilizados de la forma más inteligente posible. Por ejemplo, ellos siguen invirtiendo en los combustibles fósiles, también en carreteras, en aeropuertos, y estos son, digamos, inversiones diversificadas. Y este es el elemento de inteligencia. Y luego el elemento de escala, es decir, es que los BMDs no les gustan los riesgos y debido a esto no estiran el dinero que tienen lo suficiente. A pesar de que yo les he dicho de que si es que invierten $1 les dan 40, ellos pueden hacer mucho más que esto. Y esta es la conversación que hemos estado teniendo a nivel, digamos, técnico. Y para darles un poco la visión, estos son los BMDs, los compromisos que tienen con la financiación climática del 2013 al 2021. Y así es normalmente como se debería ver en el 2000, no sé cuándo, 30, para que ellos puedan abordar la brecha climática que existe y lograr la emisión cero que estamos todos buscando. A pesar de que ellos estiren sus hojas, sus balances y atraigan a otros inversores para que también inviertan con ellos. El problema es que ellos todavía necesitan más dinero y para poder asegurar de la mejor forma de que nosotros no tomemos los riesgos entre desarrollo y clima es tener más capital dentro de estos bancos, para que las partes interesadas, como el Reino Unido, Estados Unidos, tienen que comprometerse a poner más dinero dentro de esos bancos. Así que la primera tarea es que el banco tiene que utilizar su dinero de la forma más inteligente posible y estirarla de la máxima forma posible. Y también tienen que tratar de atraer más inversión dentro del banco. Y luego el otro elemento era la simpleza, que tiene que tener modelos muy simples. Colegas hicieron una entrevista, una encuesta dentro de los funcionarios de 20 y pico de países, 200 y pico de funcionarios, y esto realmente revela de que la financiación climática no es parte de la prioridad de los funcionarios. Los países normalmente se enfocan en la salud, en la agricultura, en temas que son más importantes para su propio desarrollo. Así que hay un desbalance ahí. Cuando hablamos de reformar los BMD, no podemos hablar simplemente de
oferta, sino tenemos que hablar también de que tengamos diferentes incentivos. Digamos que los BMD in- incorporan o incrementan los incentivos. Entonces, lo que esto hace que las personas dejen, digamos, de pedir tantos préstamos como lo están haciendo. Esto no crea un incentivo. Y también las salvaguardas eh, medioambientales también extienden los periodos de entrega en X número de años. Así que no es un retorno rápido del que estamos hablando. Y teniendo en cuenta estos desafíos, Jared les dio una visión general de, de las reformas y la línea de tiempo que tenemos, pero rápidamente quiero hablar de por qué estamos aquí, porque yo creo personalmente que ese momento es diferente que otros momentos. Eso no significa que yo no sea optimista acerca de este momento, significa que comparado con conversaciones que hemos tenido hace 25 años, la escala de atención que se ha puesto en estas instituciones ha sido ahora es mucho mayor de lo que era 25 años atrás. Y también tenemos una conversación un poco diferente ahora. Y esa historia comenzó con COVID. Durante COVID-19, muchos presupuestos nacionales se redujeron y el gasto público se recortaron y las cosas eran difíciles alrededor de las partes interesadas. Las Naciones Unidas también estaba luchando y el Banco Mundial lo que hizo fue que, decir, para que los países de mediano y bajo ingreso puedan sobrevivir a esa crisis, nos tienen que adelantar dinero y darnos más dinero. Quizás era algo correcto. Las partes interesadas estaban un poco confundidos y frustrados porque estamos en una crisis, estamos lidiando con mis propios problemas nacionales y ahora tú te acercas para pedir más dinero. Entonces, fuera de esta frustración, el presidente de la G20 y un grupo de expertos vieron a cómo podían realmente conseguir más dinero y poderlo incorporar dentro de sus hojas de balance. Lo teníamos Italia y G20 y Indonesia hicieron este informe y llama mucha atención. Y mientras que eso sucede, también vemos a países que están en un momento de una crisis política inmensa y vemos también la escala de las catástrofes que están enfrentando ciertos países y debido a que la situación era poco sostenible. Y las inversiones además dejaron de invertir en los países de bajo y media renta. Entonces, ese momento dio paso al primer ministro de Barbados y habló en la Asamblea de las Naciones Unidas y anunció la agenda Bridging Town, que cubre muchos puntos acerca de la financiación climática. Uno de ellos son los BMDs. Y debido a esta tensión que tanto las partes interesadas y los países estaban comenzando a invertir en la agenda, los BMDs aparecían en el informe de las decisiones finales. ¿Y por qué esto es importante? Porque los BMDs nunca han sido mencionados en estos informes. Eran completamente fuera de la esfera o el mandato de las Naciones Unidas, pero ganaron tanta importancia que terminaron siendo mencionados en el informe. Entonces, luego hablamos de la G20 que está bajo la presidencia de India y la agenda ahora la tiene el Globo Sur. Perdón, Bianca, perdón interrumpirte, pero te hacemos una petición de los intérpretes. ¿Puedes hablar un poco más lento? Muchas gracias. Entonces, tenemos la presidencia de la G20 por India y la agenda se enmarca en un lugar que no necesariamente era donde las preocupaciones del país estaban siendo escuchadas, pero por lo menos tenía una plataforma. Y este clima en París, tuvimos el acuerdo de clima en París, que fue organizado por Macron y coorganizado. Y esto fue afuera del ciclo normal político. Y eso fue muy importante porque Macron, que quizás ahora no se arrepiente, pero le da a los líderes
la voz a otros líderes y de repente comienzan a quejarse de los bancos multilaterales de desarrollo. Vimos al primer ministro de Kenia realmente quejándose acerca de lo que estaba sucediendo con los BMDs en su país y mostró su frustración y su molestia y esto fue notable. Y ahí es donde estamos ahora. Estamos en un lugar, en un punto en donde las partes interesadas, como Francia, las Naciones Unidas, realmente les importa porque ellos están disminuyendo los presupuestos nacionales, porque quieren recibir más plata por su dinero invertido. Y también hay países que están enfrentando diferentes crisis y quieren tener una plataforma. Así que teniendo esto en consideración, vayan otra vez a los tres activos que estaba hablando, de los elementos que mencioné anteriormente. La primera es actualizar los estatutos de emisión de los BMDs. Voy a hablar un poco de los riesgos. Hay visiones controversiales, especialmente en lo que se considera un bien público. Clima es uno, salud, deuda, biodiversidad y lo que se define como bienes públicos. Eso es, tenemos que partir de ahí. Y además el modelo de operación de los BMDs, a pesar de que tiene un alcance regional y nacional, está basado en un modelo nacional. Es decir, que los proyectos están liderados por el país y no son perfectos para abordar problemas en otros países. Los problemas de Nigeria son importantes en Nigeria, pero no le importa a los italianos. Pero un incremento de las emisiones en Suiza le importa a Sudáfrica, por ejemplo. Entonces el modelo tiene que cambiar. Si no vemos esto y no abordamos esto, va a ser un riesgo finalmente. Y luego, cuando digo considerar las actualizaciones del modelo, ¿no? Porque mientras que expandimos la misión, decimos, vamos a incluir algo que va a atravesar fronteras. ¿Quién va a representar eso? Cuando la Junta decida, tenga que decidir invertir aquí o invertir en ese proyecto de desarrollo o invertir acá, ¿quién va a ser el juez y quién va a justificar cuál sería mejor inversión? Así que no hay nadie que lo haga. Definitivamente la sociedad civil tiene que tener un lugar dentro de esta discusión para poder promover el tema medioambiental. Y también hay el tema del desarrollo y que sea un desarrollo ecológico. No todo el mundo, no todos los países tienen el presupuesto, un presupuesto ecológico y creo que la sociedad civil puede influenciar mucho en esto y fuera de los BMDs. Y esto es una de las cosas más poderosas, es que la sociedad civil puede realmente cambiar, porque pueden hacer que los gobiernos se hagan responsables de sus decisiones y de sus políticas. Pero a nivel de instinto, lo que diría es que el trabajo con diferentes organizaciones dentro de la plataforma y también idealmente si pueden recolectar datos e información de casos de estudios, eso también ayuda. Y también poder encontrar un lugar donde puedan presentar estos casos y estas plataformas, y esto resuena mucho. Mencioné anteriormente este punto acerca de la filantropía y tratar de incluir a los líderes locales y promotores locales mejor. Yo realmente, si no están viendo esto, pueden aprovechar esta área, especialmente porque hay muchas fundaciones que tienen mucho dinero aquí en Inglaterra y están remarcando, no solamente es que quieren poner más dinero, sino también están decidiendo cómo enfocan estas alianzas para que sea de una forma equitable, que tenga sentido, etcétera. Y ahora están decidiendo esto sin promotores, así que quizás no van a llegar muy lejos una vez que comiencen a implementar este esquema de financiación para la promoción, si es que no lo han hecho ya. Si no tienen promotores dentro de la conversación, entonces no pueden enmarcar sus enfoques. Realmente estoy abierta a discutir un poco más acerca de quiénes son los actores, y desde la parte académica necesitamos todo el apoyo posible y es fantástico de que saber que ustedes, digamos, están optimistas en términos de la colaboración. Muchas gracias, y Debra, estoy seguro que te has olvidado de bajar tu mano digital después de haber hecho esta pregunta tan interesante.
¿Nos puedes, por favor, decir qué organización trabajas? ¿Para qué organización trabajas? Debra, ¿todavía sigues ahí? Sí, yo estoy con el SWAM Presidency, con la Alianza para el Desarrollo Educativo en Estados Unidos, pero trabajamos con GESI, que tiene una iniciativa sostenible dentro de las agencias de las Naciones Unidas y ve el tema de sostenibilidad alrededor del mundo. Y también trabajamos con grupos como Italia, que es una gobernanza subnacional, pero hay otros, pero esos son, digamos, los más importantes, así como el Ministerio de Energía Limpia. Pero esa última entidad no está en alianza con la financiación y por eso es que no va a funcionar. Y creo que esto responde a tu pregunta. Lo que yo diría, Debra, es que si es que no has visto el informe de desarrollo del país, del Banco Mundial, eso podría ser un buen lugar para poder beneficiarse en términos de juventud, de empleo, y estos son temas que no se han cubierto. Y la razón por qué esos informes son importantes, porque esos son los informes que el Banco Mundial se lleva a casa y son en base a esos que implementan sus diferentes proyectos o acciones. Y estos informes son publicados cada mes. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias, Bianca. Muchas gracias por la información adicional y por responder a estas preguntas. Es tiempo de que sigamos con nuestra propia siguiente presentadora. Vamos a escuchar de Carola Mejía, que es una economista, es una economista boliviana especializada en desarrollo sostenible, con más de 15 años de experiencia como asesora en organismos públicos, privados y de cooperación internacional, así como coordinadora de redes regionales. Su Ella ha trabajado mucho en financiamiento climático y la justicia climática y trabaja para la Fundación Ambina y también trabaja como analista de financiamiento climático para Latin DAT y está trabajando para el programa de transición climática y resiliencia y también es una analista financiera para Latin DAT. Bienvenida, Carola, te doy la palabra. Muchas gracias, George. Yo estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Como mencionaste, hoy día estoy representando a dos instituciones con las cuales yo trabajo actualmente y voy a tratar de incorporar la perspectiva de los países del sur, del globo sur, del sur global. Primero, como Bianca y tú también has mencionado, el papel de los BMB es muy importante para movilizar la financiación para el desarrollo. Sin embargo, su papel ha sido cuestionado últimamente por muchas crisis que han surgido y además los retos se están agravando, especialmente para los países del sur global. Y algunos antecedentes, para que sepan algunos antecedentes, quiero resaltar que las instituciones de Bretton Woods, como el GBM y el FMI, se crearon en 1944 con el objetivo de sanear la economía internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Y Perdón, Carola, si no te importa si podrías hablar un poco más lento. Sí, estaba diciendo que las instituciones de Bretton Woods y el GBM y el FMI se crearon en 1944 para mejorar la economía internacional después de la Segunda Guerra Mundial y también para ayudar a los países a reconstruir sus economías. Así que la situación era ahí muy diferente. Ahora estamos enfrentando diferentes desafíos y crisis en el mundo, y la mayoría de los países del norte global se han recuperado rápidamente tras la guerra y disfrutan de economías fuertes, pero eso no es el caso de los países como el mío, Bolivia, en Latinoamérica. Han pasado 79 años y los retos han cambiado, pero no estas instituciones, así que hay una necesidad para que éstas se reformen. En este contexto tan difícil, con muchas crisis que hemos estado enfrentando, el impacto de la pandemia, también hemos tenido un- una mala repercusión del sistema económico
hemos sufrido de crisis política, hay una guerra en Europa que está afectando a todo el mundo, tenemos un problema de crisis alimentaria y también tenemos un tema medioambiental, que es una crisis que estamos sufriendo. Por ejemplo, tenemos la pérdida de la biodiversidad y la crisis del clima, que es en la cual me voy a enfocar ahora. Por supuesto que esta situación de múltiples crisis ha incrementado la vulnerabilidad, especialmente del sur global. La pandemia y las desigualdades entre los países también han incrementado la desigualdad y como se mencionó también, esto ha provocado un aumento significativo de la deuda en regiones como la mía, en Latinoamérica. Para dar ciertas consideraciones acerca de la financiación climática, porque quizás muchos de ustedes no conocen mucho este tema en detalle. La financiación climática, la idea es que tiene que financiar proyectos climáticos para reducir esa crisis. Se calcula que las necesidades de financiación para el clima de los países en desarrollo oscilan entre 5.8 y 5.9 mil millones de dólares hasta el 2030, que es un montón de dinero. Y tenemos que realmente abordar esta crisis. Y para poder cumplir con los goles, las metas del Acuerdo de París, hay una promesa hecha por los países del globo del sur, del norte global, que prometen movilizar 10 mil millones de dólares anuales a partir del 2020, pero esto no se ha cumplido. Pero como he mencionado, la cifra anterior, eso no es suficiente para poder abordar el problema en su totalidad. Y también solo el 24% de esta financiación se destina a la adaptación, la mayoría parte se va a la mitigación, que es algo que tenemos que resaltar y tenemos que preocuparnos, porque la adaptación tiene que ser una prioridad en el sur global, considerando que ya estamos siendo afectados por el impacto del cambio climático. Otro problema con la financiación climática son los mecanismos para acceder a este dinero. Normalmente son complejos y los procesos de solicitud para algunos fondos internacionales o donantes pueden durar años y son muy diferentes unos de otros. Son muy burocráticos y son procesos muy burocráticos y difíciles. Para, para poder acceder a un fondo, por ejemplo, a veces dura hasta 5 años poder acceder al fondo y que el proyecto sea aprobado. Y uno no puede esperar 5 años si es que hay una crisis climática. Así que tenemos que asegurarnos de que esta financiación climática llegue a las personas que la necesitan. Y también existen muy pocas ventanillas de acceso directo para las partes interesadas no gubernamentales, que eso es algo que también nos preocupa porque eso siempre está canalizado a través de los gobiernos. Y otro problema también es que el 72% de la financiación pública internacional para el clima se canaliza a través de préstamos, 81% en Latinoamérica y el resto en Asia. Y esto, digamos, incrementa los niveles de la deuda. Y otro problema es que no existe una metodología o definición única que sirva para adoptar transparencia. Hay diferentes metodologías, definiciones que se están utilizando. Así que hay una necesidad para utilizar solamente una metodología y una definición para que sea este proceso más transparente. Y también, como se mencionó anteriormente, en la COP27 se hizo un llamamiento para que los BMDs respondan de mejor manera a la crisis climática. Y ahora voy a dar un poco la perspectiva de la Fundación Avina. La Fundación Avina es una fundación latinoamericana que está trabajando de manera muy cercana con los donantes, con los BMDs y también con la sociedad civil y el sector privado. Y para Avina, como parte de su propia estrategia climática, la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo es muy importante y debería ayudar a abordar las siguientes cuestiones, que es mejorar el acceso de los países en desarrollo a la financiación de la lucha contra el cambio climático, reforzar las capacidades de los países en desarrollo para acceder a la financiación climática y preparar buenos proyectos, así también como establecer y promover y simplificar las ventanillas de acceso para que sean más simples y directas, y especialmente es para los grupos vulnerables. Este es un tema muy importante
los grupos no están recibiendo este dinero y este apoyo y los procesos deberían ser simplificados. Actualmente tenemos un proyecto llamado Base que está tratando de hacer eso, está tratando de simplificar el proceso. Es un proyecto piloto que está tratando de simplificar los procesos para facilitar a ciertos grupos que accedan a a este apoyo, a esta ayuda. Otro problema que también queremos que los BMDs aborden es que tienen que priorizar los proyectos de mitigación. Yo sé que la adaptación es muy importante para los países en desarrollo en el sur global, pero esto es algo que tiene que abordarse en este marco de la reforma de los BMDs. Y ahora voy a traer una diferente perspectiva que es más importante y es de latindad, que es un pequeño movimiento. Y voy a pasar un poco más de tiempo en esta diapositiva porque esta organización ha estado trabajando en estos temas durante muchos años y ha estado siguiendo la evolución de los BMDs y del sistema financiero internacional y están buscando una nueva arquitectura de la financiación internacional y lo han hecho por muchos años y han hecho mucho análisis y han hecho muchos puntos que quiero compartir con ustedes hoy día para también considerar ciertas críticas desde la perspectiva de la sociedad civil, porque la TINDAD es una red formada por organizaciones de la sociedad civil. La primera crítica que quería resaltar está relacionada con la relación entre la deuda y el clima, que esto es algo en lo cual han estado trabajando por los últimos 2 años y medio. Hay una gran conexión entre estos dos problemas, la deuda y el clima, y creemos que la financiación climática no debe incrementar, no, la financiación de la lucha contra el cambio climático no debe aumentar en estos países. Y este pequeño mapa que he puesto aquí, podemos ver claramente, esta es una imagen de la NASA que muestra cómo los países del norte están contaminando realmente la Tierra y ellos tienen esa responsabilidad histórica por la crisis climática que han creado y ahora tienen que responder con diferentes esfuerzos. Pero la financiación climática se supone que debería ayudar a los países en el sur y los países de mediano y bajo ingreso, utilizando recursos de los países ricos, pero como mencioné anteriormente, 72% de esta financiación climática no llega a donde tiene que llegar. Y en términos de los BMDs, el último informe muestra que las cifras son incluso peores, porque 91% son préstamos y como Bianca estaba mencionando, 75% de estos préstamos no son préstamos no concesionales, que son préstamos que son muy caros, que tienen muchas tasas, que tienen tasas de interés muy altas y vienen con muchas condiciones. Entonces, eso no funciona porque no nos está ayudando a resolver nuestra crisis climática. Y también dentro de de la narrativa de la reforma de los BMDs, estamos solicitando expandir el rol de los BMDs y expandir también sus operaciones. Como Bianca mencionaba, estos son bancos que ofrecen préstamos especialmente, y si estos préstamos utilizan las mismas condiciones como ahora, van a hacer que la deuda sea mucho peor para estos países. Y ahora estamos ya en una situación muy crítica en torno a la deuda. 54 países a nivel mundial están luchando con sus problemas con la deuda y para aliviar esta deuda. Y en Latinoamérica tenemos la crisis, comenzó en los 80 y fue muy difícil porque los países no podían pagar sus deudas y tenían que hacer muchas, muchas cosas a nivel nacional y eso tiene muchas implicaciones para los grupos más vulnerables. Y voy a tratar de explicar eso en la próxima diapositiva. Un mayor servicio de la deuda, esto implica que hay menos dinero público para invertir en mitigación y adaptación, hay menos recursos disponibles para recuperarse tras las catástrofes, y podemos ver esto todos los días en las noticias. Significa menos dinero para invertir en otros sectores alineados con la Agenda 2030, siendo los grupos históricamente discriminados y marginados los que más sufren, las comunidades indígenas, las familias pobres, los agricultores rurales, los niños, la juventud, los, los, los de la tercera edad, etcétera. Y también implica ajustes fiscales y condicionalidades
en los que lo primero que se recorta es el gasto público en cuestiones medioambientales y sociales, y esto también se llama como una austeridad. Quizás ustedes han escuchado ese término en nuestros países, y también otro impacto de la deuda, de tener esas grandes deudas en nuestros países, es que pone más presión sobre los países del sur global para que sobreexploten los recursos naturales. Tenemos eh, sistemas de extractivismo y dependemos de la extracción de, por ejemplo, gas, y eso es muy importante para nosotros, y para poder pagar la deuda ingresamos en ese ciclo de más extractivismo, y eso nos está permitiendo dejar este ciclo, que es un ciclo muy peligroso, especialmente para el desarrollo, y no soluciona los problemas estructurales que estamos enfrentando ahora, y también retarda el logro de nuestras propias contribuciones nacionales. Y ahora los países latinoamericanos están gastando mucho más en servicios de deuda que en otras áreas más importantes para el país. Y hay mucha información acerca de eso. Segundo, quería hablar acerca de, cuando hablamos de la reforma BMD, escuchado mucho de cómo es el aprovecharse o beneficiarse de la inversión privada, pero esto no va a resolver la crisis climática en el sur global. Los BMD se están utilizando recursos públicos para reducir el riesgo y atraer a inversores privados para proyectos climáticos, utilizando garantías, financiación combinadas, APPs, etcétera. Y está la narrativa de que hay una brecha financiera que tenemos que llenar. Y bajo esa reforma de los BMDs, tienen previsto centrarse sobre todo en esta estrategia, que es la estrategia de la cascada, que está siendo implementada también para la agenda de desarrollo, y esto lleva también, en teoría, a buenos resultados. ¿Por qué? Porque reduce una gran cantidad de dinero que puede ir a medidas de, por ejemplo, podrían destinarse directamente a la financiación de servicios públicos de alta calidad y medidas de adaptación. También los capitales privados se mueven por el beneficio y el deseo de generar riqueza a cualquier precio. Así que hay una falta de interés por parte de los inversores privados por financiar la resiliencia climática, porque estas medidas de adaptación y las pérdidas y los daños que son prioritarias en países vulnerables como no son prioridades para los inversionistas. También quiero resaltar que incorporar más contribuyentes a la mesa de la financiación climática, como el sector privado, la filantropía, también tiene el riesgo de desatender la responsabilidad que tienen los países del norte global en relación con la deuda ecológica y climática histórica, y también la falta de cumplimiento de sus compromisos internacionales de financiación, que tiene que venir principalmente de fuentes públicas. Estamos hablando de la G20, que están haciendo un llamamiento para una reforma para responder a la crisis climática, pero estos países son parte de las juntas de estos BMDs, y ellos son los que no han estado cumpliendo con sus compromisos. Y quiero mostrar que esta narrativa de que no hay suficiente dinero público es falso, porque sabemos que el dinero público está ahí, pero está yendo a diferentes sectores que están perjudicando a los más vulnerables dentro del país. Por ejemplo, podemos ver claramente que la financiación climática en el 2020 no llegó ni siquiera a los 84.000 millones, y vemos cómo va, digamos, las inversiones que se hacen, por ejemplo, en combustibles fósiles, que son 6.972.000 millones de dólares. Y antes, esto es antes de que la guerra de Ucrania empezara, o sea que se imagina que ese número ha incrementado mucho. Así que las prioridades de los políticos no están alineadas con el tema climático. Ellos están priorizando la, el bienestar o la riqueza a corto plazo, invirtiendo en áreas que están perjudicando el clima. Y esto es muy frustrante, especialmente para la justicia climática y para las personas que estamos trabajando en esta área. Y el tercer punto que quería hacer es que los BMDs siguen financiando los combustibles fósiles, y también se comprometieron en el 2017 a alinear sus inversiones con el Acuerdo de París, pero llevan años de retraso. Por ejemplo, el Banco Mundial solo alineará el 100% de sus nuevas operaciones
a partir del 1 de julio de este año, pero sus brazos del sector privado, que son la Cooperación Financiera Internacional y el organismo multilateral de garantía de inversiones, lo lograrán para el 2025 recién. Así que no se va a lograr en un momento propio. Y los BMD siguen financiando proyectos de combustibles fósiles. El Banco Mundial ha financiado más de 16.000 millones de dólares para combustibles fósiles desde el Acuerdo de París. Y todavía tienen proyectos relacionados con el gas. Por ejemplo, el Banco Mundial dice que no financia combustibles fósiles, pero siguen teniendo proyectos relacionados con el gas. Por ejemplo, ha proporcionado 12% de toda la financiación pública relacionada con bancos de desarrollo del G20 y multilaterales para proyectos de gas en países de desarrollo entre el 2017 y el 2019. Hay diferentes proyectos también que están dañando y tienen impactos a diferentes comunidades que están siendo desplazadas debido a grandes proyectos como hidroeléctricas y de infraestructura y no están recibiendo la compensación o el respeto a sus derechos humanos. Y ese es un problema que muchas organizaciones de la sociedad civil están tratando de abordar y están trabajando en desarrollar estos conservatorios para monitorear las operaciones de algunos de los BMD. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos el, el Banco Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo Internacional, y han encontrado muchas cosas que son preocupantes. A pesar de que estos bancos tienen las salvaguardas, a veces no las cumplen o respetan. Otro tema es que los BMDs, la reforma debería conducir a una gobernanza económica más democrática y justa. Y estoy de acuerdo con lo que Bianca estaba mencionando, que es dentro de los consejos de administración de los bancos multilaterales de desarrollo, por ejemplo, el Banco Mundial y los regionales, por ejemplo, el BID en Latinoamérica, los países donantes, como por ejemplo el Norte Global, son responsables por la deuda climática y la ecología histórica y poseen la mayoría de las acciones y por lo tanto tienen mucho más poder en la toma de decisiones. Voy a darles ciertos datos que he estado recaudando alrededor de este tema. Por ejemplo, Bolivia solamente tiene 0,06% y Sudáfrica 0,07% en el Banco Internacional de Desarrollo. Estados Unidos tiene 30% de las acciones, mientras que Bolivia tiene 0,09%, es decir, menos de 1% de las acciones. Así que son países que están siendo afectados mucho más que por esa crisis climática, que no han además creado esta crisis, estos países, y ahora están encarando todos estos problemas y no tienen el poder para hacer, digamos, para impactar la toma de decisiones o para ser parte de esos procesos y, y decidir cómo debería hacerse las cosas dentro del sistema financiero internacional. Y ahora los préstamos y las deudas están realmente, es un instrumento colonizador para controlar a esos países. Y realmente nosotros no sabemos qué hacer. Los países que tienen más necesidades no tienen menos poder y menos voz para cambiar las cosas y eso tiene que ser abordado como parte de nuestra reforma de gobernanza dentro de esas instituciones y dentro de la cooperación internacional y el sistema económico internacional, porque ahora los G20, G17, el Banco Mundial, etcétera, son los que están tomando las decisiones importantes en el mundo, mientras que las Naciones Unidas es el espacio un poco más democrático donde los países tienen por lo menos una voz, un poder de decisión igualitario. Y eso también tiene que ser abordado. Así como también otro punto que es un poco complicado es muchas BMDs están promoviendo unas falsas soluciones. Por ejemplo, el Banco Mundial ha estado promoviendo los mercados de carbono para hacer frente a la emergencia climática. Y para muchos movimientos de justicia climática y económica se trata de falsas soluciones que no reducen eficazmente las emisiones de CO2. Personalmente, yo estoy de acuerdo con ese enfoque. Yo creo que los mercados de carbono van a solucionar el problema, pero el sistema capitalista alimentado por el consumismo y el extractivismo ha causado la mayoría de la crisis medioambiental que estamos enfrentando actualmente.
Sería como utilizar gasolina para apagar un incendio, más o menos. Y esto lo quería decir de la perspectiva de la Tindad y del movimiento por la justicia económica. Y hay una necesidad también para un indicador que vaya más allá de la renta nacional neta. Los países se clasifican actualmente en renta baja, media y alta, según un indicador del Banco Mundial, que está muy vinculado con el PIB del país. 107 países están categorizadas de renta media y esa categoría limita sus oportunidades de acceder a financiación en condiciones favorables, con buenas condiciones, iniciativas de alivio de deuda, etcétera, que tengan bajos intereses y, y eso no refleja todas las múltiples vulnerabilidades y los retos que sufren estos países. Quisiera hablar de esto, porque es muy importante cómo los países están siendo categorizados y cómo esto limita la habilidad de esos países de acceder a estos mecanismos de financiación. Por ejemplo, la mayoría de los países de Latinoamérica se consideran países de renta media o alta. Incluso Haití es un país de ingreso medio y sabemos que Haití ha sido un país muy pobre durante muchos años que enfrenta muchos desafíos y esto no nos está ayudando. Tenemos que utilizar un indicador que realmente refleje la realidad y que refleje estos múltiples realidades y desafíos que estamos enfrentando. Y la mayoría de los pobres extremos del mundo viven en países de renta media. Así que, ¿qué cosa esperamos de todas estas reformas de BMD? ¿Qué podemos demandar a la sociedad civil? ¿Podemos demandar más financiación climática a largo plazo en condiciones favorables? También tenemos que tomar en cuenta los grupos vulnerables, que son el seno de ese problema, y también tenemos la financiación de la lucha contra el cambio climático, que no debe aumentar los niveles de deuda en los países del sur global, que es un problema que estamos enfrentando, ¿no? Es como un círculo vicioso que va a empeorar, empeorar, empeorar todo el tiempo. Los BMD deberían conceder más subvenciones públicas y asistencia técnica para el sur global. Esto realmente es muy importante, en lugar de centrarse sobre todo en la mitigación. Tenemos también que enfocarnos en la sostenibilidad de la vida. Ahora están más interesados en ver si es que el país puede pagar la deuda, pero no entiende la repercusión de esta deuda, la repercusión que tiene esa deuda en esos países y en la vida de los pobladores de esos países. Así que este es un punto muy importante. También necesitamos un nuevo indicador más allá del INN, que esté basado en las necesidades reales y que hay una evaluación multidimensional de la vulnerabilidad de estos países. Y también necesitamos una reforma que pueda conducir a un sistema financiero más democrático y justo, como Bianca estaba mencionando. Necesitamos más transparencia y, necesitamos proyectos que no dañen a las poblaciones y al medio ambiente. Se supone que tienen que responder al desarrollo y el desarrollo no tiene que ser dañino ni a la naturaleza ni a las personas del planeta. Y tampoco no queremos más financiación de los combustibles fósiles por parte de los BMD. Tenemos que monitorear, perdón, cómo se está dando estas inversiones. Y también necesitamos un, necesitamos BMDs que se centren en las personas, que pongan a las personas como prioridad en el desarrollo. Voy a compartir con ustedes diferentes informes firmados por diferentes países donde Latinoamérica ha participado, que da más detalle acerca de lo que he mencionado brevemente en mi presentación y los animo a que lean para que tengan una perspectiva más crítica acerca de los grupos que han estado trabajando sobre estos temas por muchos años. Bueno, les voy a estar, como les he dicho, voy a estar compartiéndoles algunos documentos en donde la Tindad ha sido un participante y ha encontrado toda esta información para que ustedes puedan ahondar en lo que les compartí. Muchas gracias por haberme escuchado. Ha sido realmente un privilegio.
Eh, Muchas gracias por haber compartido con nosotros esa presentación y toda esa información. Y definitivamente, Bianca, voy a estar mirando los documentos que tú también vas a estar compartiendo. Bueno, queremos ver cuál es tu punto de vista con respecto a la deuda soberana y los préstamos a los proyectos, los préstamos que se otorgan para proyectos. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la deuda soberana es una deuda que adquieren los gobiernos, que abarca varios sectores. Bueno, tiene que ver con estos bancos multilaterales del desarrollo, y estos se manejan a través de las estrategias nacionales. El sector privado también puede obtener sus propias deudas, pero es importante que entender que los gobiernos han estado, cuando hablamos de la deuda soberana, también involucra a, acreditadores privados. Y esto es bastante difícil de abordar porque no nos dan unas soluciones prácticas. Bueno, cuando nosotros hablamos de que son estos inversionistas o acreditadores los que están creando los problemas climáticos, es un tema bastante difícil de abordar para que ellos también sean parte de la solución. Estás muteado, Josh. Discúlpeme por eso. Bueno, hay dos tipos de préstamos. El préstamo para un gasto soberano. Esto es para financiar proyectos o políticas en un país. Son bastante similares si tú consideras las condiciones que tienen para otorgarlos. Hay proyectos que tienen que ver con la mitigación y podrían ellos tener algún tipo de ganancia. No necesariamente se tiene que pagar estos préstamos o podría ser posible hacerlo. Pero los servicios públicos, como la educación, la salud, la adaptación, son sectores que realmente no tienen la manera de generar recursos en sí mismos, sino que son inversiones sociales, son inversiones públicas. Y para eso necesitamos que el sector privado se involucre eh, para poder responder a las necesidades. Obviamente los inversionistas van a financiar aquellos proyectos que tienen la posibilidad de pagar, ya que sí tienen ganancia y lucro a través de sus proyectos. Hay, bueno, hay algunos inversionistas privados que sí están interesados en financiar proyectos que no tienen la posibilidad de poder pagar de vuelta, pero la mayoría no está interesada. Bueno, yo quiero escuchar a María José, bueno, María José nos estaba preguntando acerca de la influencia de la sociedad civil a nivel de gobierno en algunos países. Y la verdad es que en algunos países, en algunos lugares, está en disminución. Bueno, y pensando en esta pregunta y meditando en tu comentario, Bianca, acerca de la necesidad de información, de data, de tener información más precisa,
a más actualizada. Y a lo mejor sí es algo en lo que la sociedad civil podría participar y colaborar para que esta información, esta data pueda ser más actualizada y tenga mayor relevancia. La verdad es que tenemos poco espacio para la sociedad civil y tenemos gobiernos que no responden. Bueno, nosotros tenemos redes generales para involucrar a la sociedad y nos damos cuenta que en la parte sur estamos bastante bien organizados, tenemos movimientos climáticos y están bien organizados a nivel nacional. Y creo que ahí está la necesidad de que ellos se involucren más y que nosotros podamos proveerles la plataforma de participación, por ejemplo, para que nos ayuden en la arquitectura de la reforma financiera. Por ejemplo, la Tindad son espacios que están tratando de poder unificar estos movimientos, los movimientos juveniles, y para que puedan también interesarse más en toda esta situación problemática financiera, porque es importante que ellos entiendan la relevancia de esta problemática y puedan involucrarse con mayor ahínco. También tenemos la necesidad de abordar a nuestros políticos para, por ejemplo, abordar a al Congreso, a los ministros, no solo el criticarlos, sino también ofrecerles propuestas, porque ellos toman decisiones a nivel político y están en la toma de decisiones. Nosotros debemos, por ejemplo, averiguar cuáles son las metas, los hitos que queremos marcar. Y la idea es poder trabajar con la población, educarlos, educarlos en estos temas y para que ellos puedan entender que realmente se necesita abordar estas problemáticas. Bueno, Bianca, ahora bueno, solo una cosa al respecto. Nosotros sí le presentamos a los gobiernos con respecto al involucramiento que debería tener la sociedad. Y pues, la verdad es que les preguntamos por qué es que entrevistaron solamente a oficiales de gobierno. Y bueno, realmente es realmente triste que nos tengamos que preocupar de este tema en un lugar como Londres, eh, eh, y que le podamos hacer saber cómo es que en la parte sur del globo las sociedades sí se han organizado en diferentes movimientos. Bueno, solo poder mencionar, muchas gracias a Carola, porque nos has dado una muy buena perspectiva de las diferentes fundaciones y de cómo es que ellos hacen su trabajo y lo llevan a cabo. Y yo, bueno, voy a ser como la abogada del diablo un poco aquí, pero para que podamos saber que estas BMD, esta, es que ellos realmente han fallado de manera catastrófica en cuando se trata de estas agendas billonarias y trillonarias. Cuando nosotros hablamos de 1 a 50, 1 a algo más, la verdad es que esto no ocurrió porque ellos se enfocaron más en las ganancias y no estaban tan preocupados de proyectos. Teniendo esto en cuenta, yo creo de que la movilización pública es necesaria para la parte del financiamiento.
porque esto no significa que solamente necesitamos inversionistas para tener acceso a estas economías, pero sí, por ejemplo, entender de que los BMD sí se preocupan de qué es lo que incrementa el per cápita poblacional. Se preocupan de lo que es el impacto de la pobreza. Y la verdad es que los países en desarrollo están avanzando en su desarrollo y tenemos que decir que los BMD tienen una responsabilidad de poder aumentar la inversión per cápita en los países en desarrollo. Y, y cuando hablamos de proyectos en la parte climática, ellos van a concentrarse en ver si es que esto aumenta el riesgo o qué riesgos tiene. Y la verdad es que va a depender de nosotros y la movilización climática. Y es que nosotros deberíamos entender que no deberíamos tener eh, acceso o palanca simplemente por hacerlo. Bueno, preguntas como por ejemplo, ¿cuál era la meta para que ustedes se movilizaran? ¿Por qué se están movilizando? Tendríamos que fijarnos más en cuál es el número de impacto y ver cómo podemos disminuir el riesgo a los inversionistas, porque eso es lo que PMT están fijando, porque si nos podemos movilizar de que finalmente se encuentra un mercado para este tipo de financiación, yo creo de que entonces es responsabilidad también de la sociedad el poder abordar este tema para que podamos entender la relevancia y cuán útil es el disminuir riesgos. Hay cosas, y en eso estoy de acuerdo contigo, Carola, es que hay cosas que nunca van a ser lucrativas. Realmente ni siquiera necesitamos mencionarlo. Nosotros necesitamos obtener el dinero sin importar cuál sea el punto de vista de los BMD. Y parte de esto es la mitigación. Y la verdad es que no queremos que los BMD tengan un portfolio demasiado grande cuando hacia ciertos sectores, cuando a nivel nacional, de parte doméstica, también se podría contribuir para estos asuntos. Y la verdad es que en algunos lugares ni siquiera deberíamos tener que ver que los BMD estén invirtiendo en estos sectores. Y lo que realmente necesitamos trabajar es que nosotros sigamos aumentando nuestras finanzas y también en los mecanismos en los que a los que se entreguen los fondos. Tenemos que ver lo que es la adaptación, la pérdida y el daño, por ejemplo, y de esa manera se podría tomar unas mejores decisiones. Pero estas son algunas de las reacciones que he tenido a través de la presentación y durante esta conversación para que podamos entender cuál es la importancia y la relevancia que tiene la sociedad civil. Y cuando hablamos de BMD, porque nosotros tenemos que entender por qué necesitamos una movilización civil, cuáles son sus metas, qué es lo que quieren conseguir. Y Jared, tú puedes hablar ahora. Bueno, lo mío es más que nada en las propuestas actuales, este mapa evolutivo financiero, y sé que habían grupos expertos en el G20. Yo entiendo, Carola, cuál ha sido el rol de los BMD, sobre todo cuando miramos hacia adelante, hacia el mañana.
porque si tú te das cuenta, hemos obtenido varias propuestas en la presentación y han habido propuestas anteriores, pero hablemos de las propuestas actuales. ¿Cuán efectivas podrían ser estas? ¿Cómo podemos alinear las propuestas actuales a lo que la sociedad civil está movilizándose, para lo que la sociedad civil se está movilizando? ¿Cómo es que podemos unir las propuestas actuales a lo que la sociedad civil desea? Muchas gracias, Jared. Eh, bueno, sí, hay algunas declaraciones que nosotros podríamos entender con respecto al mapa evolutivo. Son propuestas bastante fuertes que se han puesto en la mesa. Una de las cosas que ya mencioné, están tratando de decir que este asesoramiento sea externo, eh, para que puedan fijarse cuáles son los errores que están cometiendo. Y pues estos errores puedan ser destacados. Estas reformas, este mapa evolutivo, financiero, los desafíos deberían también ser enfocados en la gente con respecto a los derechos humanos. Y no como lo han hecho hasta ahora, estas instituciones financieras, el enfoque que le han dado hasta ahora. Hay muchas propuestas por parte de la sociedad civil con respecto a la justicia y a los cambios climáticos. Y también, por ejemplo, para que ellos puedan considerar estas propuestas y así las reformas que el Ejecutivo de los bancos multilaterales del desarrollo quieren hacer puedan ser revisadas. Bueno, me estoy mirando el tiempo y me estoy dando cuenta que nos quedan como 8 minutos. Bueno, queríamos tomarnos un tiempo de descanso, pero la verdad es que ya hemos comenzado a discutir un poco en cómo es que la sociedad civil podría involucrarse más, especialmente la Alianza BCA, y hemos ya tocado en ello. Así que, Carola, te voy a pedir que coloques tu camiseta de la Fundación Adina para que nos puedas compartir cosas más específicamente, cuáles han sido las cosas que ustedes necesitan de nuestra parte como alianza, considerando los puntos que Bianca ha tocado. Y también de tu parte, Bianca, ¿qué es lo que tú nos puedes decir con respecto al involucramiento de la sociedad civil y nuestra alianza en BCA? Especialmente para que nos podamos concentrar en la gente y en la sociedad más. Y esto fue un punto que tú hablaste muy fuertemente, Carola, en tu presentación. Sé que tenemos un grupo de personas que pertenecen a la Alianza BCA y así podemos hablar acerca de cuál podría ser nuestra contribución, especialmente hablando acerca del involucramiento de los países vulnerables. Y también considerando lo mismo, eh, cómo es que la sociedad civil podría beneficiarse de esta alianza en BCA y de los obstáculos y riesgos que se enfrentan. Así que si pudiéramos tener una conversación con respecto a lo que acabo de mencionar y les entrego el micrófono. Bueno, yo voy a comenzar. Bueno, nosotros aquí en Avinas estamos muy contentos de poder ser parte de este programa con colaboradores nacionales.
Bueno, cuando se trata de nuestros colaboradores nacionales, para poder fortalecer las relaciones, darles una mejor información, mayor información, ya que tenemos problemas con respecto a los diferentes idiomas y lenguajes que se hablan aquí, tenemos esa diferencia. Y bueno, muchas gracias. Espero que para ustedes también sea útil tener un abordaje tan amplio como el que tienen. La verdad es que tenemos que ser organizados o debemos organizarnos. Por ejemplo, durante este año hay bastantes momentos que van a ser muy relevantes para la agenda de este año. Tenemos que hablar de este tema en Colombia, por ejemplo. Tenemos que hablar de estos temas a nivel regional, nacional, y necesitamos que la sociedad civil se comprometa a participar en estas conversaciones, porque la idea es que ellos puedan involucrarse, puedan participar y se puedan interesar y ojalá pudieran estar en persona. Y así pueden ver en qué consisten las diferentes posiciones, las propuestas. Y yo he estado trabajando por muchos años en el cambio climático y al principio todo fue muy, muy difícil. Y hay veces en que sí es difícil de entender algunas cosas. Y yo creo que es muy importante que todos se involucren. Eh, em, También hay una reunión del Banco Mundial en y lo ideal sería que la gente pudiera participar personalmente para poder hablar de estos temas. Por ejemplo, con respecto al combustible, los BMD. En septiembre también vamos a tener las reuniones de la ONU aquí en New Jersey. Y también esto nos da una plataforma importante. Y en noviembre vamos a tener las semanas con respecto al clima, del despertar climático. Y luego estamos mirando, vamos camino a COP28. Y esto es bastante difícil, no tenemos muchas expectativas con respecto a los resultados por el tipo de presidencia que está teniendo un evento tan importante como este. Bueno, yo creo en el poder que tiene la sociedad civil, la población y bueno, en la política. Muchas gracias, Carola, Bianca. Yo estoy totalmente de acuerdo. Al final de mi presentación, yo les doy una línea de tiempo que les comunica cuáles son todos los eventos que vienen en camino. Les voy a compartir un link que tiene con respecto al mapa del que hemos estado hablando para que ustedes es bastante extensivo y así pueden realmente informarse profundamente de qué es lo que se debería esperar con respecto a las reformas económicas y a la parte económica per se. También reforzar de que estos momentos son muy importantes para enfatizar o agudizar lo que ya se ha mencionado, pero no creo que sea la plataforma para hacer nuevos. Mm, No creo que sea el momento para entregar un informe de 58 páginas en donde nosotros estamos dando a conocer cuáles son nuestros comentarios el día anterior en que el evento funcione. Yo creo que nosotros deberíamos tener esto listo de antemano, con tal de que ya sea conocimiento público
Y bueno, también cuando hablamos de la deuda, Carola tocó acerca de este tema. Si los BMD continúan ofreciendo préstamos, uno de los aspectos más problemáticos es que un proyecto está obteniendo dinero en dólares americanos para autofinanciarse, para poder llevar a cabo para poder llevar a cabo el proyecto, para poder sacar lucro, ganancia. El problema es que todo esto se maneja en la moneda del dólar norteamericano. Y es una problemática para países como el que mencioné de Sudáfrica. Es una problemática en estos países que no manejan como moneda nacional el dólar. Y bueno, una de las razones por las que BMD no participa agradadamente en este tipo de conversaciones porque sienten que la sociedad civil lo único que quiere son los dineros y tienen ese sentimiento de que no están siendo escuchados. Creo de que la agenda de la reformación o de la reforma es, es importante porque los presupuestos nacionales se están minimizando, están disminuyendo. Bueno, la idea es dar soluciones técnicas a soluciones técnicas. Carola lo dijo muy bien cuando habló acerca de esas falsas expectativas o inversiones con respecto al combustible, por ejemplo. Por ejemplo, cuando eh, se recibieron dineros en la libra esterlina, en algunos proyectos tuvieron que pedir prestado para poder convertir los dineros. Y yo creo de que nuestras comunidades y la sociedad civil sí tiene voz y espero que este no sea el final de nuestra conversación y que podamos seguir teniendo estas conversaciones en el futuro. Muchas gracias, Bianca. Tenemos ahora, estamos con minutos en el negativo. Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de el financiamiento al cambio climático, Creo que hay, digamos, esperanza de que la sociedad civil técnicamente, bueno, está enfrentando varios desafíos, pero creo que finalmente es una decisión política y en la sociedad democrática que tenemos en muchos de nuestros países, ¿cómo participamos? La pregunta es cómo participamos con los representantes políticos. Hay un diferente tipo de activismo, digamos, el Globo Sur participando con otras partes del Globo Norte, del sur, del Globo Norte. Por eso esperamos que que haya más oportunidades en la COP y esperamos que va a haber diferentes compromisos y creo que va a haber también actores claves en esa reunión. Tenemos los BMDs, porque siempre hay un fondo para eso y hay un fondo para aquello, pero finalmente tenemos los FMDs que brindan la asistencia técnica y si es que abrimos el espacio político también dentro de los BMDs para que jueguen un mejor rol, sería beneficiario. Por parte de nosotros, creo que esto es todo. Muchas gracias, Jared. Creo que eso muestra que tenemos que tener una segunda conversación acerca de ese tema
pero creo que al final de esa conversación hay un par de cosas. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias, Bianca. Y muchas gracias a Yaren y a todos ustedes, los organizadores. Muchas gracias a los intérpretes por el trabajo duro que invierten y por supuesto a todos los participantes. Muchas gracias por permanecer por unos minutos más. Muchas gracias por las fantásticas discusiones y las fantásticas preguntas. Sí, creo que Karen les va a decir ahora acerca de las presentaciones y cómo las vamos a compartir. Muchas gracias. Karen, te doy la palabra. Muchas gracias, Josh. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a los intérpretes y, y al equipo técnico también. Para la próxima sesión, por favor, síganos en nuestros medios sociales, suscríbanse en nuestro boletín y van a recibir un correo electrónico en las próximas semanas confirmando que tenemos, em, que hemos coordinado la próxima reunión y vamos a además presentarles nuestros próximos presentadores y también vamos a compartir las presentaciones con ustedes. Y van a estar disponibles en nuestra página web para que puedan descargar las presentaciones. Ahí las vamos a subir. Pero suscríbanse, por favor, en los medios sociales y a nuestro boletín y ahí van a saber cuándo va a ser nuestra próxima sesión. Muchas gracias. Síganos en los medios sociales, suscríbanse a nuestro boletín y bueno, manténganse en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.